Bueno, pues vamos a intentar dar unas nociones básicas sobre la enseñanza del español como lengua extranjera en educación primaria. Para ello voy a hablar primero del perfil del estudiante infantil en ELEN, que es como se llama, español como lengua extranjera a niños. Luego voy a hablar de unas cuestiones metodológicas y luego voy a daros algunos consejos para programar unidades didácticas en este contexto. Evidentemente son solamente consejos, cada docente luego tendrá que adaptarse a las circunstancias del grupo, a las necesidades comunicativas de los niños, etcétera, etcétera, siguiendo unas pautas que voy a ir ofreciendo a lo largo del vídeo. En concreto, yo voy a proponer, de todos los métodos que hay para enseñar español como lengua extranjera, voy a proponer dos, dependiendo, como digo, del contexto en el que se dé la enseñanza. Voy a dar unos ejemplos de tareas lingüísticas y luego unos ejemplos de tareas metalingüísticas. Y al final pues, sintetizaré el contenido de este vídeo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que enseñar es siempre enseñar con un método. No se puede enseñar sin método. ¿Qué viene a decir esto? Viene a decir que cuando hablamos de enseñanza del español como lengua extranjera, tenemos que tener presente la cantidad de métodos que hay de enseñanza de idiomas que podemos investigar por internet si es nuestro interés. La idea aquí es centrarnos, por un lado, en el método directo y por otro lado, en el enfoque por tareas, porque pienso que son los más sencillos de llevar a la práctica una vez que se saben las nociones básicas, que son las que voy a intentar explicar a lo largo de los siguientes minutos. La selección, por tanto, del método va a ser la muestra de nuestra filosofía de la enseñanza de la lengua extranjera. En concreto, muchos de esos métodos, de hecho, se utilizan como técnicas, por tanto, pueden ser también útiles y voy a dar también ejemplo de algunos sueltos, pero mi foco va a estar en estos dos que acabo de decir. En cualquiera de los casos hay que tener en cuenta que adultos, jóvenes y niños aprenden de manera distinta, pero tienen siempre puntos en común cuando se trata de una lengua extranjera. Estoy asumiendo que nos podemos encontrar con tres situaciones ahora mismo en los colegios. En primer lugar, niños extranjeros de distintas procedencias que pueden estar todos juntos en una misma aula, que sería lo que se llama un grupo heterogéneo lingüísticamente. En segundo lugar, niños extranjeros de la misma procedencia en una misma aula, grupos lingüísticamente homogéneos. El primer ejemplo sería, por ejemplo, si tuviésemos un grupo de 3 ucranianos, 2 rumanos, 3 chinos y 2 marroquíes, ¿no? Y el segundo sería pues, todos ucranianos. De pronto pues, tenemos la suerte de poder sacarlos durante unos días, durante unas horas a la semana y darles unas clases específicamente de español como lengua extranjera a ellos. Y la tercera posibilidad, que seguramente es la más común, es que están mezclados los niños extranjeros y los niños nativos hispanohablantes en la misma aula. En los dos primeros casos, es decir, si tenemos esa suerte de que estén los extranjeros juntos, podemos elegir un método de enseñanza del español como lengua extranjera o utilizar para empezar el método directo, que es el que voy a explicar después. Si tenemos los niños extranjeros mezclados con los niños nativos hispanohablantes, entonces mi opción o mi propuesta es más bien utilizar un enfoque por tareas que degenere o que evolucione en diversas metodologías activas. ¿Cómo es el estudiante infantil de español como lengua extranjera? En principio tenemos que tener en cuenta, podemos asumir un triángulo que se llama el triángulo del aprendiz, donde tenemos 3 vértices y cada uno de esos vértices muestra un aspecto que es en el que nos tenemos que fijar a la hora de enseñar lengua española a estos niños extranjeros. El primer aspecto es el aspecto psicológico-cognitivo, es decir, qué experiencias tienen, qué han vivido, qué no han vivido, cuán motivados están, qué conocimientos tienen. En general, esto nos va a suponer pensar el método, cómo enseñar. Como he dicho antes, el método directo es importante para unos grupos o es más eficaz para unos grupos y el método activo, cualquier metodología activa, puede serlo para otros. Dependerá en todo caso tanto del nivel de español como lengua extranjera como de los recursos del centro y de nuestra propia también disponibilidad, ¿no? En cualquiera de los casos hay que mostrar siempre empatía con ellos porque es posible que en algunos casos nos encontremos con niños que solamente tengan la lengua, es decir, que lo hayan perdido absolutamente todo. Entonces, empeñarnos en que hablen nuestra lengua cuando a lo mejor tienen muy poquito conocimiento y además lo único que les une con su familia o con sus seres queridos es su propio idioma, tenemos que tener siempre esta posición de empatía y de flexibilidad, ¿no? hacia los niños extranjeros, que antes que extranjeros recordemos que son niños. En segundo lugar están los aspectos sociales contextuales.
son los aspectos externos que determinan su actitud hacia la cultura o lengua de acogida. Aquí hay que tener cuidado porque el profesor representa esa cultura de acogida que en algunos casos puede llegar a convertirse en una cultura de asentamiento, pero no siempre tiene por qué ser así, es decir, muchas veces ellos no han elegido venir aquí por voluntad propia. Esto es lo que determina qué enseñar. Para esto es muy importante que tengamos en cuenta la realidad lingüística de nuestro entorno. No es la misma lengua, por así decirlo, no es la misma variedad de lengua la que hablamos en la escuela que la que hablamos luego con los amigos, y ellos lo van a percibir enseguida, porque son niños, son esponjas. Entonces hay que tener en cuenta cuando ellos están, digamos, escuchando a su alrededor, adquiriendo absolutamente todo, dependiendo de su edad, que no van a encajar muchas de las cosas que nosotros creemos que decimos, no van a encajar con lo que ellos realmente están entendiendo y están escuchando. Y en tercer lugar, encontramos los aspectos lingüísticos. ¿Qué lenguas hablan los niños inmigrantes? Pues lógicamente hay niños que hablan lenguas europeas y hay otros niños que hablan lenguas que no lo son. Entre las lenguas que no lo son nos encontramos el árabe, nos encontramos el chino y nos encontramos naturalmente el ucraniano, que es una lengua eslava, como el polaco, como el checo, como el eslovaco, el serbocroata, el ruso. Pero hay que tener en cuenta en estos casos que la lengua no es lo mismo que la escritura. Es decir, si ellos saben ya leer y escribir, no tenemos por qué empeñarnos en enseñarles a leer y escribir, aunque lo que sepan, lo que dominen, sea el alfabeto cirílico. Lo que quiero decir con esto es que cuanto más pequeños son nuestros estudiantes, más se va a acercar el aprendizaje de la lengua extranjera a un proceso de adquisición bilingüe de la lengua materna, es decir, a un proceso de adquisición en el que ellos adquieren dos lenguas a la vez. Por este motivo es importante crear para ellos entornos naturales de aprendizaje. Por ejemplo, simplemente dejándoles jugar con los niños hispanohablantes, creando situaciones en las que ellos se sientan cómodos, van a adquirir mucho más rápido el idioma extranjero que empeñándonos en que lo aprendan de forma instruccional en el colegio. Sin embargo, cuanto mayores son, más escolarizados están, al menos en principio. Estoy pensando, por ejemplo, en niños pues, de quinto o sexto, ¿no? Tercero, cuarto, quinto, a partir de cuarto, podemos decir. Tienen también mayor conciencia metalingüística. ¿Qué significa esto? Significa que son más conscientes de la importancia de la escritura, aunque sea en alfabeto cirílico, de la diferencia entre lo oral y lo escrito y de las variedades de su propia lengua. Es decir, su competencia lectoescritora es mayor. ¿Qué significa esto? Significa que no conviene empeñarnos en enseñarles a leer desde el principio como si no supieran leer. Lo que hay que hacer es enseñarles lengua desde una perspectiva oral, porque de esta manera acabarán ellos entendiendo que el sistema de escritura español es similar al suyo. Lo único que cambia son los símbolos que representan cada fonema, ¿no? Cada sonido. De todas formas, los ejemplos que vamos a ver después de materiales y demás, vamos a ver que al final se hace casi a la vez. En cuanto que se puede presentar el abecedario, se presenta precisamente para que se les haga conscientes de que hay otra forma de escribir el idioma. A modo de ejemplo, querría simplemente indicar que si ponemos para nosotros los adultos un texto en ucraniano, puede ocurrir que si alguien nos da una especie de chuleta en la que se ve la correspondencia entre un fonema y la letra, lo podemos leer, pero no vamos a entender nada si no tenemos ese vocabulario, es decir, vamos a poder pronunciarlo, pero no vamos a entenderlo. Es lo mismo que les puede ocurrir a ellos si nos empeñamos en que lean sin conocimientos lingüísticos suficientes previos. Dicho esto, ¿cuáles son los enfoques didácticos más propicios para la enseñanza del español como lengua extranjera a niños? El enfoque natural es uno de ellos. Por supuesto, el enfoque natural está dentro de un tipo de enfoque comunicativo, rechaza la enseñanza de la gramática, se basa sobre todo en la comprensión, busca una alta motivación. Un ejemplo de enfoque natural: el día que yo enseñe las frutas, llevo frutas. El día que yo enseñe transportes, llevo muñequitos con los transportes, para que ellos directamente puedan tocar en un contexto lo más natural posible, pues un autobús pequeñito, un coche, un camioncito, incluso si son a lo mejor pequeños de primero o de segundo y por supuesto de infantil, les saco la alfombra famosa con la ciudad y puedo perfectamente enseñarles lo que es la ciudad en una recreación de la ciudad. Eso sería un poquito el enfoque natural. La respuesta física total
les encanta. La respuesta física total implica moverse mientras aprenden el idioma. Entonces, si yo practico, por ejemplo, 5 minutitos cada día, levanta el brazo izquierdo, levanta el brazo derecho, abre la ventana, cierra la ventana, levantaos todos juntos, sentaos todos. Van aprendiendo verbos básicos, levantarse, sentarse, coger, dejar, etc. Van aprendiendo objetos del aula, que también es importante en un primer momento porque es lo que más de forma inmediata pueden necesitar. Y es importante que si a lo mejor el profesor lo puede hacer pues la primera semana, pero luego puede ir dándole el turno o dándole la palabra a distintos niños, sean nativos hispanohablantes o no, que lo hagan cada día y les hacemos responsables un poquito, sobre todo a partir de tercero o cuarto, para que ellos sean los que den esas pequeñas órdenes, 5 minutitos, y al final del curso seguramente los extranjeros puedan hacerlo también. Es decir, que vayan aprendiendo sobre todo de oído, ya digo, moviéndose, respondiendo de forma física a los estímulos lingüísticos. Hay una opción también muy interesante que es hacer algo similar con cuentos. Funciona muy bien en primero y en segundo, sobre todo, que es mientras escuchan el cuento, pues hacer que todos se muevan. Lo mismo que haríamos con los niños de educación infantil, hacerlo en educación primaria, pero en un nivel lógicamente un poco más complejo, ¿no? Si están en un aula solos, los cuentos tienen que pronunciarse con mucho cuidado, muy despacito, con dibujos, y en la medida de lo posible sin emplear sinónimos, insistiré en ello después. Si están con otros nativos, entonces lo ideal sería que uno de ellos lo contara, los demás van a hacer los gestos y los extranjeros van a imitarlos, con lo cual van a aprender en el contexto del cuento distintos contextos, distintos conceptos de, como digo, de oído a base de ver cómo lo hacen sus compañeros de clase. Por supuesto, el enfoque comunicativo es fundamental también, en este caso, como ejemplo, cualquier actividad que implique la necesidad de hablar con el compañero, pues darles un texto vacío, imágenes que uno ve y uno tiene incompleta y el otro tiene completa, y tienen que hablar entre ellos para completarlas. Este tipo de actividades al final son, digamos, permiten un enfoque comunicativo que obliga a los niños a hablar entre ellos. ¿Cuáles son los consejos más básicos para enseñar español como lengua extranjera a niños? Primero, proponer actividades que ayuden a desarrollar sus habilidades motoras. Lo hemos dicho antes con el enfoque, con la respuesta física total. Hay que ser también pacientes, porque ellos a lo mejor en un primer momento no saben qué se les está diciendo. Si están con otros nativos en clase es más sencillo, porque lo ven. Y esto implica que a base de repetir, pues se les va a ir quedando, ya digo, el vocabulario básico, las estructuras básicas, etc. Como he dicho antes, las instrucciones siempre tienen que ser claras y simples. Tenemos que usar conceptos concretos que se puedan demostrar mediante dibujos o imágenes o gestos o mímica. No podemos, por ejemplo, utilizar sinónimos, no conviene, porque digamos que les mareamos, por así decirlo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo uso auto, turismo, coche, vehículo? Cuando a lo mejor lo más común en la calle es coche, es mejor entonces utilizar siempre coche. Ya está. Según vayan aprendiendo, pues ya irán adquiriendo otros conceptos, pero al principio hay que usar siempre coche. Las actividades deben incluir el universo del niño, familia, si son muy pequeños, o colegios, si son mayores. Esto evidentemente va a traer problemas, porque son niños con situaciones socioeconómicas y familiares complejas. Ahí tiene que ser el docente el que decida si involucrarlos en eso o no, porque puede ocurrir que algunos evidentemente no quieran hablar de este tipo de temas, porque duelan mucho, pero puede haber otros que sí, que quieran, y eso les motiva para aprender el idioma. Entonces hay que saber captar, como con cualquier otro niño, por dónde va a ir, digamos, el tiro en cada caso, ¿no? Hay que promover actividades para trabajar en grupo, para que aprendan también un poco a comportarse. Hay que emplear sobre todo canciones, historias, dramatizaciones, que les permitan imitar, como vengo diciendo, ¿no? Repetir, para crear rutinas. Hay que darles opción para desarrollar su creatividad. Hay que crear hábitos cortos de uso de la lengua extranjera cotidianos, como he dicho antes, con respuesta física total, por ejemplo. Hay que darles material audiovisual. Entre los 9 y los 11 años pueden aceptar retos de lógica incluso. Y, por supuesto, conviene usar siempre dinámicas de grupo variadas, a veces solos, a veces en parejas, a veces en grupos y, en la medida de lo posible, variando las personas con las que trabajan. La idea es que, en principio, si tienen poco nivel de español, van a necesitar clases de refuerzo. Lo ideal sería que pudieran estar solos unas horas
en grupo, bien con otros niños de su mismo país de forma exclusiva o bien con otros niños extranjeros. En cualquier caso, lo importante es comprender que el nivel de español no tiene por qué equivaler al curso académico. Es decir, podemos juntar niños de distintas edades con un nivel de español similar. Luego cada uno irá adquiriendo el nuevo idioma de distintas maneras, con lo cual podrá ir incorporándose a su grupo, digamos, de nativos hispanohablantes con mayor o menor facilidad, también dependiendo de sus motivaciones. Y esto, ojo, se puede utilizar también para ayudarles a los demás. Por tanto, tampoco hay que impedir que unos que puedan ir más rápido aprendan de forma más rápida. Si en el aula están con nativos hispanohablantes, puede agrupárselos por similitud de caracteres o de estilos de aprendizaje, como luego voy a dar algunos ejemplos. Según avance sus conocimientos en la lengua objeto, serán comunicativamente más autónomos. Y como he dicho antes, si ya saben leer y escribir, no conviene emplear con ellos cartillas de lectoescritura porque ya saben leer y escribir. Lo que tienen que hacer es aplicar esa competencia lectoescritora al nuevo alfabeto. ¿Cómo? Aprendiendo primero la lengua oral. Vamos a ver entonces ahora unos ejemplos del método directo. Es el método más clásico, es sencillo para empezar a aprender a programar en la enseñanza del español como lengua extranjera. El método directo lo que defiende es una secuencia tan fácil de hacer, en teoría, como presentación, práctica y producción. Siempre se tiene que presentar algo. Presentar es mostrarles el input. La muestra de lengua tiene que ser, por ejemplo, puede ser canciones, series, películas, vídeos, cómics, carteles publicitarios, puede ser un vídeo de TikTok, puede ser cualquier aspecto que contenga algo lingüístico sobre lo que luego se puede reflexionar. Esta reflexión es la segunda parte, es decir, la práctica controlada. La práctica controlada implica asegurarnos de que el niño está entendiendo la muestra. Suele ser una comprensión lectora. En niveles medios puede ser muy similar a la que usamos con los niños nativos. En niveles iniciales normalmente se tiene que focalizar en la comprensión general del texto para fomentar un aprendizaje significativo, ¿no? Por ejemplo, preguntarles quién es el protagonista de la historia o qué es lo que está ocurriendo. No lo van a saber expresar porque no van a tener herramientas lingüísticas para ello, pero sí pueden dibujarlo, sí pueden expresarlo de otra manera, por mímica, por dibujos, etc. Luego viene una práctica un poquitín más libre. Esa práctica un poquitín más libre puede suponer, por ejemplo, completar huecos, unir con flechas, crear palabras nuevas, de manera que se pone el foco en la gramática y o en lo léxico. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque es una forma de decirles a los niños, cuidado, que esto es nuevo, tenéis que aprenderlo. Y luego vendría la cuarta fase de producción. ¿Qué ocurre? Que la producción implica que ellos ya sean capaces de crear una frasecita. No es siempre sencillo, es decir, en las primeras semanas, lógicamente, ellos no van a poder producir nada, pero por lo menos van a estar en contacto con la lengua. A lo mejor al primer mes esperamos, pues ya el segundo mes empezamos a diseñar presentación, práctica y producción. Y durante el primer mes nos centramos en presentación, práctica, como vemos que ahora vamos a ver que hacen algunos materiales. De los materiales que hay en el mercado que enseñan español como lengua extranjera a niños, he seleccionado dos. He seleccionado Colega, de la editorial Edelsa. Simplemente vale cualquiera, ¿eh? La idea es ver un poco cómo ellos organizan las secuencias didácticas. Lo que se ve, por ejemplo, es que en el caso de Colega he seleccionado, primero muestran canciones, importantísimo, los niños necesitan canciones, necesitan bailar, escucha y juega, escucha y canta, escucha, lee y repite. Luego se habla de la familia, se presenta la familia y entonces pasamos al abecedario. Como decía al principio, es algo importantísimo empezar con el abecedario porque al final todo está escrito, entonces necesitamos que ellos en cuanto puedan aprendan a leer al menos las instrucciones básicas de las distintas actividades, ¿no? Escucha, canta y aprende el abecedario. Practica con tus compañeros, haz tu abecedario. Igual con los números. En este material se ve que hay una serie de números que tiene que escuchar, leer y aprender. Luego escuchar y cantar. Hay una canción también con números, practicar con tus compañeros y luego jugar al bingo. Son números del 1 al 10, es bastante sencillo, pero todo esto es práctica, práctica, práctica. Se les está mostrando, se les está presentando en un primer momento qué equivale a cada uno de los números, los conceptos,
Pero luego ya, cuando se llega al bingo, ya se les obliga a identificarlos, con lo cual es una comprensión auditiva, por así decirlo. Y finalmente vemos en esta tercera parte, que sería la de la producción, cómo a ellos ya se les pide que primero escriban y dibujen, luego graben su presentación, vemos nuestras presentaciones y al final se las envían a una escuela amiga. Evidentemente esto va a depender mucho del centro, estas actividades son solamente sugerencias, pero la idea aquí es que ellos ya puedan producir un pequeño textito, generalmente al principio no va a poder ser escrito, pero sí puede ser oral, en el que se presenten y digan pues cómo se llaman, cuántos años tienen, cómo se deletrea su nombre, etc. Porque han visto abecedario, han visto números y han visto nombre. Si entramos también en el aspecto de la familia, entonces también es posible que presenten incluso pues, algún miembro de su familia. El segundo material que quería traer como ejemplo es el de Clan 7, de Dinumen, donde tienen otra forma un pelín diferente de crear las secuencias didácticas, pero también es igualmente válido. Vemos, por ejemplo, cómo empieza con vocabulario, el globo, el barco, el coche, los cubos, el yo-yo. En este caso, lo que se pretende de los niños es que como tareita final o como producción final ellos sean capaces de presentar su juguete favorito que se llevarían a clase y lo expondrían delante de todos los compañeros. Son frases muy sencillas, por tanto, primero tienen que saber vocabulario, luego tienen que conocer la estructura. Este es mi globo, este es mi coche, este es tu yo-yo. Metemos aquí posesivos, metemos demostrativos, lógicamente letras y números, porque estamos hablando de también lecciones muy iniciales. Y después, al final, como digo, la posible presentación de los juguetes con toda la clase. Esto es una actividad relativamente sencilla, muy motivadora, porque les presentan cómo muestran a los demás su juguete favorito, pero lingüísticamente puede ser compleja hacerlo en el primer momento, porque implica ya el verbo ser, etc. Todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta a la hora de programar. Como he dicho, presentación, práctica y producción. Si lo habitual es que nos encontremos con los extranjeros en las aulas con los nativos, entonces yo propongo el enfoque por tareas. El enfoque por tareas en realidad tiene 6 fases. Primero, hay que seleccionar un tema que sea de su interés. Los juguetes puede ser un buen ejemplo. Definir los objetos, los contenidos y las competencias que ese tema permite trabajar. Hay que diseñar entonces una tarea final. ¿Qué es una tarea final? La tarea final es todo aquello que les permita a ellos hacer cosas con las palabras, es decir, resolver problemas hablando o escribiendo en un nivel más complejo. Si realmente yo utilizo el currículo oficial, objetivos, contenidos y competencias, no debería costarme demasiado sacar de ahí una tarea final. Cualquier tipo de evaluación o cualquier objetivo final se puede convertir con relativa facilidad en una tarea final. ¿Qué va a ocurrir? Que lógicamente ellos no van a tener el nivel lingüístico que sí tienen los nativos. Por este motivo hay que ponerlos a trabajar en grupos o en parejas, porque lo que no aporten unos pueden aportarlo otros. Una vez que tengo la tarea final definida, sé cuántas sesiones me va a llevar, sé qué van a necesitar, qué material, etc., entonces hago una lista con los conocimientos necesarios para ello. Secuencia las tareas posibilitadoras. ¿Qué significa las tareas posibilitadoras? Son todas aquellas tareas que yo sé que tienen que hacer para que hagan luego la tarea final con éxito. En otras palabras, si yo les pido que se presenten como tarea final, una tarea final puede durar una sesión, 2 sesiones, ¿de acuerdo? Seguimos el mismo esquema de presentación, práctica, producción. Si yo lo que les pido al final es que se presenten, tendré que darles las herramientas lingüísticas, es decir, ¿cómo nos presentamos en español? Me llamo Patricia, pues verbo llamarse, pues esa herramienta y el nombre. Me llamo Patricia, soy de y me gusta el chocolate. Pues si ya meto esas 3 estructuras y eso es lo que quiero que digan, tendré que enseñarles la estructura de me gusta, tendré que enseñarles el verbo llamar, llamarse, y tendré que enseñarles el verbo ser. Eso es solamente gramatical. Además, tengo que mostrarlo antes con un contexto, porque si no ellos no van a saber de dónde estamos, ¿no? ni de qué estamos hablando. Por este motivo es importante contextualizarlo desde el principio, como hemos visto que hacen los materiales iniciales. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el método directo y el enfoque por tareas? En realidad no hay gran diferencia, son perfectamente complementarios. El método directo nos sirve para secuenciar unidades didácticas, se puede utilizar pequeñitas al principio, por ejemplo, una sesión de 45 o 50 minutos. El enfoque por tareas se puede utilizar a lo largo de 2 semanas, un mes, etc. Es decir, podemos plantear tareas finales más complejas
que a su vez luego que pensemos que se pueden hacer en 2 semanas y luego cada una de las sesiones diseñarla siguiendo el método directo. Por ejemplo, en todo caso hay que evaluar al final la tarea final. Vamos a ver entonces un ejemplo de cómo se programaría siguiendo este enfoque. Primero elegimos el tema, por ejemplo la interculturalidad. Lógicamente nuestros alumnos van a estar ya en un ambiente intercultural, porque si no, no habría alumnos extranjeros, ¿no? Entonces, esto hace que sea un tema en principio de su interés. Definimos los objetivos, los contenidos, las competencias, como tenemos en pantalla. Definimos también, podemos utilizar objetivos, contenidos y competencias de la ley vigente o del decreto que corresponda, el currículo en general. Y entonces diseñamos una tarea final. Por ejemplo, hacer un mural en el colegio, con imágenes, fotografías, recortes que ellos hayan traído de monumentos, banderas, paisajes, gastronomía, cualquier símbolo que queramos que ellos aprendan para utilizarlo como excusa para compartir el origen de cada uno de ellos. En el caso de los nativos, si queremos, podemos hacerlo con carácter regional y utilizar las autonomías pues, para que cada uno diga, pues mis padres o mis abuelos son de tal. Perfecto, o viven en tal. Bien. La idea es que ellos sean capaces de explicarlo, con lo cual tendremos que hacer un listado de conocimientos, por ejemplo, listado de los países del mundo que están representados en nuestra clase, listado de palabras como gastronomía. ¿Qué significa gastronomía? Comida. Ah, pues ya está, a lo mejor la palabra gastronomía no la conocen, pero la palabra comida sí. Pues entonces utilizamos la palabra comida, pero les enseñamos ya gastronomía. Ya hemos introducido un sinónimo, más o menos funcional, que puede servir para que ellos amplíen ese vocabulario. Y luego secuenciamos las tareas posibilitadoras para que puedan pasar de no saber nada a realizar la tarea final con éxito. Evidentemente, en educación infantil, por ejemplo, esas tareas posibilitadoras se pueden hacer en rincones. En educación primaria se puede hacer también directamente en grupos. Todos pueden pasar por todas o no, dependiendo de cómo organicemos el aula, porque la gestión al final de la clase va a depender, insisto, si estamos con todos extranjeros en una misma clase o si estamos con nativos también, nativos hispanohablantes también. Finalmente, la evaluación de la tarea final pasa por ser continua o no, si estamos en educación infantil, o si es en educación primaria, pues dependerá mucho de los objetivos que nos hayamos marcado al inicio. Lo ideal es que yo pueda cubrir con esa tarea final cada uno de los objetivos que me he marcado al principio y que por tanto tengo que ver si los niños y cada uno de ellos ha llegado a él o no y por qué. Porque si es una cuestión lingüística, pues lógicamente, como dije al principio, tendremos que ser pacientes y flexibles. No obstante, hay que tener en cuenta que existe la posibilidad de utilizar el currículum multinivel si lo que queremos es incorporar distintos niveles de evaluación para los distintos alumnos que tenemos en clase. En principio, el currículum multinivel está pensado para alumnos con problemas de aprendizaje. Los extranjeros los tienen en tanto tienen problemas lingüísticos, no tienen problemas de aprendizaje, digamos, en sentido estricto. Pero el currículum multinivel puede ser igualmente útil para comprender la esencia de esa diversidad que estamos gestionando. Vamos ahora a explicar 2 tareas lingüísticas como ejemplo y otras 2 tareas metalingüísticas para que tengamos ideas de las actividades que podemos hacer para cada uno de los grupos. Ya digo, depende mucho siempre del contexto en el que nos encontremos. Como tareas lingüísticas, el objetivo en principio no es lingüístico, es comunicativo. La lengua, digamos, pasa a un segundo plano. Lo importante es que ellos resuelvan un problema o hagan cosas con las palabras, como decíamos antes. He traído un ejemplo muy interesante que es el libro objeto, que está pensado para hacerse a partir de tercero de primaria. El tema, lo importante es que el tema puede ser cualquiera. La idea es, fundamentalmente, que cada uno escriba un libro. Evidentemente, aquí, si ellos trabajan en pareja, se le puede pedir al nativo que escriba él y que el extranjero haga los dibujos. Por ejemplo, se puede pedir que el libro sea un cuento breve para unos y un cuento un poquito más largo para otros. Es decir, en esa forma de gestionar el aula pues va a depender mucho de cómo estén organizados los centros. En todo caso, el objetivo del libro objeto es que escriban un libro. ¿Cómo? Con distintos papeles, 2 cartulinas. Cada cartulina va a funcionar como si fuera las portadas, pero esa cartulina tiene la forma de un dibujo. Por ejemplo, pues quiero escribir un Quijote, pues ese dibujo puede ser un molino. Entonces yo recorto el libro como si fuese un molino de viento y entonces todos los papeles tengo que hacerlos siguiendo esa forma de molino.
Esto es como producto final. Lógicamente, antes de llegar ahí, lo suyo es que el niño o niña escriba el texto, escriba el cuento, se lo enseñe al maestra o maestro y lo corrija. Se lo devuelva corregido, lo divide en 3 partes, normalmente presentación, nudo y desenlace, y entonces ya lo convierta en su libro objeto. Como digo, la tarea depende mucho, la gestión de la tarea depende mucho de los niños que tengamos en clase, pero lo ideal sería que pudiera juntarse nativos con extranjeros para que puedan hacer en parejas o en grupos la decoración, lo lingüístico y las imágenes. En otras palabras, cada uno puede aportar lo que pueda, es decir, no tenemos por qué exigir el mismo nivel a todos, pero sí podemos exigir distintas tareas a cada uno en función de sus conocimientos lingüísticos. Una vez que han hecho el libro objeto, se puede crear o se puede animar a todo el centro a participar en él, en una especie de museo de los libros objeto, y se pueden exponer pues a la salida del aula o en los pasillos durante un tiempo para que todos vean lo de todos. Incluso dentro del aula los niños pueden rellenar una tablita como la que se ve en pantalla, es el autor, el título, personajes, palabra clave y lo que más me ha gustado de ese libro. Entonces, de esta manera, ellos están obligados no solo a hacerlo, sino luego a leer 1 o 2 de los compañeros. Y es una forma de unir tareas y de darle sentido dentro también del aula y de crear lazos también entre ellos, de apoyo y emocionales, ¿no? Otro ejemplo de tarea lingüística afecta a lo que sería mi casa. Hemos dicho antes que en los últimos años de primaria, pero en realidad a partir de tercero o cuarto, ya puede haber problemas de lógica. Se les presentan entonces algunas imágenes, como las que tenemos en pantalla, de Escher, en las que se les pregunta qué tipo de construcción vemos, qué pasa con esta casa, qué es, ¿no? Entonces se les pregunta qué tiene de peculiar, cómo funciona, si tu casa es así o no es así, qué tiene de raro. Se les deja hablar un poquito, incluso luego se les puede pedir que lo coloreen, dependiendo de si son niños más pequeños o mayores, ¿no? Lo importante en todo caso es que a partir de aquí podemos crear una simple tarea final que consista en habla de tu casa, define tus cuatro cositas, el salón, la cocina, mi habitación, ya está, descríbela o dibújala, cuéntasela a tu compañero, algo así sencillito, a crear incluso una feria inmobiliaria en la que cada niño, incluso cada grupo, porque aquí se puede nuevamente apoyar en los nativos, pues pueda presentar una casa que ha diseñado para vender. Entonces, el nivel de complejidad de la tarea dependerá, lógicamente, del nivel de complejidad también del aula, ¿de acuerdo? De diversidad del aula. 2 ejemplos de tareas metalingüísticas en los que el objetivo es reflexionar sobre la lengua. Se les presenta una situación que es lingüísticamente interesante, se les hace investigar un poquito sobre ella. Funciona normalmente a partir de cuarto también. Se les añade una serie de preguntas que les lleven a reflexionar sobre lo lingüístico y se diseñan las tareas de afianzamiento. Por ejemplo, una tarea puede ser que modifiquen los textos, que maticen lo dicho o lo escrito, que lo traduzcan a su lengua, que cambien de registro, que construyan un diálogo, que escriban qué dirían a los hablantes. Vemos que aquí ya el nivel de complejidad es un poquito mayor, con lo cual hasta que no sepan un poquito de español, que diría pues mínimo una A2, A2 B1, quizá este tipo de tareas metalingüísticas no las van a poder hacer. Como he dicho antes, si no nos es posible dar clases a los extranjeros de forma única, de forma, digamos, aislada, entonces podemos apoyarnos en los nativos para intentar sacar este tipo de actividades adelante. Un ejemplo, simplemente. Si son mayores de 7 u 8 años, se les puede plantear una pregunta. ¿Por qué se dice la casa y el gato y no el casa y la gato? Entonces, este tipo de preguntas, al final, tienen que llegar a la conclusión de que las que acaban en A suelen ser femeninas, o sea, la, y las que acaban en O suelen ser masculinas. La ventaja de estas actividades es que hacerlas con nativos es también muy útil para ellos porque les hacemos pensar sobre la lengua desde una perspectiva inductiva, no les damos la solución desde el principio, con lo cual les hacemos pensar, les hacemos reflexionar de forma conjunta, ¿no? Todos juntos. Hay un ejemplo, como podemos ver en la pantalla, se pueden utilizar soles gramaticales o dominos gramaticales para trabajar precisamente género. En la pantalla realmente lo que estamos viendo son sintagmas, ¿no? Libro interesante, libro ilustrado, libro emocionante, libro aburrido,
pero se puede hacer en un nivel un poquitín más inicial, se puede hacer perfectamente con artículos y sustantivos. Entonces se les pide que unan la y el con los nombres correspondientes. Siempre va a haber problemas con planeta, mapa y mano, que son justo del género contrario, ¿no? Pero esto lo van aprendiendo también sobre la práctica. Al final, lo importante es pedirles un producto tangible y evaluable que resuma lo aprendido. Un pequeño informe, un póster que puedan hacer también en parejas, un pequeño vídeo, incluso en TikTok, algo que permita demostrar que ellos han entendido la regla y que la saben aplicar. ¿Cómo? Explicándola. Como digo, apoyándose en los nativos o no, dependiendo mucho del nivel de español que tengan. Para terminar, puede haber una actividad muy interesante que es practicar onomatopeyas. Este vocabulario es algo que ya les cuesta a los nativos hispanohablantes, les cuesta mucho, porque bueno, pues palabras a lo mejor como maullar o relinchar o ladrar pues son relativamente comunes, pero crotorar o bramar pues igual no tanto. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos? Si el docente es muy exigente, como puede ocurrir, cuando este vocabulario es difícil también para los nativos, lo mejor es hacer que hagan piña. Porque si alguien que se supone que sabe el idioma de pronto le dice a un extranjero, no, yo tampoco sé esto, el extranjero va a decir, ay, pues como no soy el único, tengo que aprenderlo con ellos, ¿de acuerdo? Y entonces creamos esos vínculos entre los dos digamos, grupos a partir de unas palabras difíciles y de una tarea difícil que el profesor ha propuesto como un reto. En la pantalla puede verse un ejemplo de cómo se pueden trabajar las onomatopeyas en infantil y en primero y segundo de primaria, haciendo, por ejemplo, que se busquen parejas, cada uno de ellos haciendo el animal que le haya tocado, ¿no? Pues si te ha tocado rebuznar, tienes que rebuznar como si fueses un burro y entonces encontrar a tu pareja que es también un burro. Si los dos al final se juntan, luego podemos inventar que en parejas hagan una tarea siguiente, ¿no? Por ejemplo. Y lo importante en estos casos es siempre tener en cuenta qué conocimientos previos tienen ellos para poder trabajarlo de forma adecuada. Lógicamente, luego ya quedaría una reflexión lingüística sobre esto, utilizando el diccionario, utilizando explicación del maestro, etcétera, que siempre va a depender del nivel de lengua de los extranjeros, porque si ellos no entienden las explicaciones tampoco tienen sentido que se les dé, pero sí entienden el contexto, ¿no? Entonces, si de pronto convertimos el aula en una especie de granja, evidentemente el contexto lo van a entender. Hay que analizar entonces el perfil del alumnado, es lo más importante. Estas recomendaciones solamente tienen la intención de dar ideas, pero es cada profesor, cada profesora al final el que es responsable de lo que pasa en su aula y es el que mejor conoce a los niños, que como he dicho antes que extranjeros son niños. Como guía pues he propuesto lo que he llamado el triángulo del aprendiz, por si nos sirve un poco para reflexionar sobre sus conocimientos previos. El enfoque por tareas es bastante adecuado porque es flexible y es motivador para los distintos alumnos y además permite combinar aprendizaje en el aula de español como lengua extranjera y de español como primera lengua, incluso de otras asignaturas si es necesario. Como he dicho antes, es motivador porque los alumnos con él hacen cosas con las palabras, lo que implica utilidad, lo que implica que ven su propio proceso de aprendizaje avanzar. En todo caso, conviene asumir que la enseñanza de ELEA a los niños inmigrantes pasa por la enseñanza del español con fines académicos, es decir, con fines específicos. No podemos olvidar que son dos variantes de la lengua distintas. La lengua que emplea el profesor es importante tener en cuenta. Recordemos que estamos representando, ¿de acuerdo? Estamos actuando como imagen hacia ellos y que esa lengua no es la misma que ellos van a oír luego en su entorno más coloquial o más familiar. La escuela es muy exigente comunicativamente porque las actividades que exige están centradas en el currículo y no a veces simplemente en cuestiones humanas como centrarse con crear vínculos entre los niños. Y los esquemas de conocimiento que se activan en la transmisión de los contenidos escolares son también muy variados, por lo tanto no tenemos por qué centrarnos solamente en uno. Podemos hacerles clasificar, categorizar, definir, describir, comparar. Todo esto al final lo tienen que hacer en una lengua extranjera, con lo cual el proceso evidentemente es lento, dependiendo siempre de las circunstancias que todos sabemos que son sumamente complejas para ellos.